La prisión de Sénica, una fortaleza impenetrable, no solo es la más antigua de Europa, sino también la más temida. Sus muros de piedra resguardan secretos oscuros y albergan a los criminales más peligrosos de la región. Este lugar, erigido en la época de la antigua Yugoslavia, ahora bajo la jurisdicción de Bosnia y Herzegovina, está impregnado de leyendas aterradoras. Una de ellas comenzó en una fría mañana de 1994. El chirrido de las rejas resonaba como un eco siniestro, anunciando la llegada de un nuevo prisionero. Los reos, curtidos por los años y la violencia, dejaron de hacer lo que estaban haciendo para ver quién era el desafortunado. Pero sus miradas se congelaron al notar la figura que apareció frente a ellos. Un anciano encorvado, de caminar arrastrado y ojos hundidos. ¿Qué hacía un hombre tan frágil en una cárcel, donde solo los más despiadados sobrevivían? Las risas estallaron entre los prisioneros. Burlas afiladas como cuchillas llenaron el aire. ¡Llévenlo a un asilo!, gritó alguien con voz burlona. Las carcajadas se hicieron más intensas. Sin embargo, el anciano no pareció afectado. Llevaba una vieja bolsa al hombro, y mientras sonreía serenamente, algo oscuro brillaba en sus ojos, algo que nadie parecía notar. Fue escoltado lentamente hacia su celda, pero justo antes de entrar, intentó decir algo al guardia. No hubo tiempo para palabras. La pesada puerta de hierro se cerró violentamente ante él, haciendo retumbar los muros con un sonido frío y definitivo. Danilo frunció el ceño con una ligera molestia. Había querido agradecer al guardia por ayudarlo a caminar, pero la oportunidad se esfumó en el momento en que la puerta de hierro se cerró con fuerza. Está bien, pensó. Quizás los otros reclusos serían más amigables. Sin embargo, sus expectativas se hicieron añicos cuando una toalla voló en su dirección, aterrizando a sus pies. El anciano, aturdido, levantó la mirada para ver las reacciones de los demás. Todos lo observaban, sus ojos como cuchillos afilados, esperando su próximo movimiento. Danilo no entendía el propósito de la toalla. ¿Había sido arrojada intencionadamente? ¿O era simplemente un accidente? Las risitas apagadas y las miradas fijas lo hicieron sospechar que no era casualidad. Sentía la presión creciente. Los prisioneros parecían estar probándolo, evaluando cada gesto que hacía. Si la ignoras, estarás sellando tu destino. Esa fue la conclusión a la que llegó. Sin dudar más, se inclinó lentamente y recogió la toalla con manos temblorosas. Apenas se enderezaba cuando una sombra se proyectó frente a él. Un joven de mirada desafiante y postura intimidante se acercó, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Qué hiciste para estar aquí, viejo?, preguntó, sin mostrar rastro alguno de cortesía. Danilo, con una calma que desarmó a su interlocutor, saludó con una ligera inclinación de cabeza y esbozó una sonrisa enigmática. Por supuesto, respondió Danilo con una sonrisa suave. Siempre es bueno saludar con cortesía a quienes acabas de conocer, especialmente en lugares como este. Luego, con movimientos cuidadosos, dobló la toalla con precisión y se la ofreció al joven. ¿Es tuya, muchacho?, preguntó, extendiéndosela. El joven, con su semblante rudo y voz ronca, asintió brevemente, sorprendido por la amabilidad del anciano. Sí, es mía. Su tono seguía siendo cortante, pero algo en su postura había cambiado, como si la gentileza de Danilo lo hubiera desarmado, aunque fuese momentáneamente. Luego, tras una pausa, el joven añadió: Si quieres, podemos echar una partida de cartas. ¿Sabes jugar, viejo? Danilo dejó escapar una leve risa. Oh no, pero me encantaría aprender. En un abrir y cerrar de ojos, una silla apareció para el anciano,
y un mazo de cartas fue colocado sobre la mesa. Pero no fue solo eso. Varios vasos de refrescos fueron servidos y puestos ante ellos, como si todo estuviera planeado de antemano. Danilo sintió cómo las miradas se clavaban en él, observando cada uno de sus movimientos. Algo no estaba bien. Jamás había imaginado que lo recibirían de una manera tan hospitalaria. El aire en la celda estaba cargado de una tensión sutil, como el silencio antes de una tormenta. Recordó las palabras sombrías que le habían dicho en la celda temporal antes de ser trasladado a Sénica. Este es un lugar para aquellos que no tienen nada que perder. Le advirtieron que rezara cada día para salir con vida. Cada pensamiento sombrío ahora regresaba a su mente con fuerza. Sus ojos, entonces, se enfocaron en el vaso que había sido colocado ante él. Algo en su intuición le decía que debía ser cauteloso. ¿Habrían puesto algo en la bebida? Danilo se sentó lentamente, su mente trabajando frenéticamente. Tenía que descubrir una forma de verificarlo sin levantar sospechas. Danilo sabía que estaba atrapado en una situación delicada. Todos lo observaban con intensidad, y cualquier gesto en falso podría costarle caro. Revisar el contenido del vaso podría ofenderlos, pensó. Mientras reflexionaba sobre qué hacer, uno de los hombres, cubierto de tatuajes, rompió el silencio con una sonrisa ladeada. «Relájate, viejo», le dijo con un tono aparentemente amistoso, aunque sus ojos lo analizaban con cautela. «No te vamos a comer. Aunque, sinceramente, la comida aquí no es gran cosa, pero al menos no morimos de hambre». El grupo de presos comenzó a beber sin preocupación, conversando sobre los caminos tortuosos que los habían llevado a esa prisión infernal. Sin embargo, el foco principal de la conversación se centraba en Danilo, el recién llegado. Su apariencia frágil y su actitud modesta lo convertían en un misterio para los demás. Los interrogantes flotaban en el aire. ¿Qué había hecho ese anciano para acabar en un lugar tan peligroso? No parecía violento ni problemático, ni siquiera tenía el aspecto de un vagabundo que hubiera causado desorden en las calles. Danilo, con calma calculada, compartió detalles sobre su vida. 92 años, una casa pequeña en el sur del país, y un campo de cultivo al lado. Vivía solo, sin familia, y subsistía con su jubilación. Hasta que un incidente lo cambió todo. Al principio, los presos parecían simpatizar con él. A los ojos de muchos, Danilo era simplemente un anciano inofensivo que había sido arrastrado a un lugar donde no pertenecía. Pero cuando empezó a contar por qué había sido juzgado, la atmósfera cambió bruscamente. Las miradas se volvieron más duras, las risas más apagadas. Así que resulta que el buen abuelo, dijo uno de los prisioneros, con tono burlón, vendía drogas. Mírenlo, su aspecto inspira lástima, parece un pobre anciano indefenso. Pero en realidad, no es más que un viejo que arruina la vida de otros. Los que esparcen veneno allá afuera no tienen cabida aquí, gruñó uno de los prisioneros, con la voz cargada de desprecio. Por culpa de tipos como tú, muchos jóvenes han muerto, o han terminado aquí, pudriéndose tras estas rejas, como nosotros. No sienten ni un gramo de culpa mientras llenan sus bolsillos, solo ven el dinero, ¿verdad? Para ti, es solo un negocio. Pero destruyes vidas, arruinas familias. Aquí ya hay suficientes que han perdido todo por culpa del vicio, y traer a otros por el mismo camino es algo que no perdonamos. El ambiente se volvió gélido. Los prisioneros, que antes habían mostrado una actitud amistosa, ahora lo miraban con frialdad, como si estuvieran frente a un enemigo declarado. Lentamente, uno a uno, se levantaron de la mesa, alejándose de Danilo y formando pequeños grupos para conversar entre ellos, ignorándolo por completo. El anciano,
ahora solo en la mesa, observó el vaso frente a él, con la mente llena de pensamientos contradictorios. No esperaba que reaccionaran así. Apenas había comenzado a contar su historia, y ya lo habían juzgado sin darle una oportunidad de explicar. ¿Acaso no deberían entender mejor que nadie lo que significa ser juzgado sin ser escuchado? Pero claramente, la empatía era algo que no abundaba en ese lugar. Si ellos mismos nunca habían sido escuchados, ¿por qué prestar atención a otro? Danilo se quedó inmóvil, con una mezcla de sorpresa y desilusión. Creía que su historia no era tan terrible, que, tal vez, encontraría algún tipo de comprensión en aquellos hombres, pero lo que encontró fue rechazo y hostilidad. La atmósfera tensa se agravó cuando uno de los prisioneros se acercó de nuevo a la mesa, con una sonrisa maliciosa. «Hemos tomado una decisión», dijo, sin dejar espacio para objeciones. «El viejo no va a dormir con nosotros. Lo mandaremos al baño. Nadie quiere tener a alguien como él cerca». Danilo esbozó una sonrisa desconcertada, casi como si su mente no pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. «Bueno, viejo», dijo uno de los prisioneros, señalando con la cabeza hacia el baño. «Ese es tu lugar, ahí es donde perteneces». El anciano abrió la boca, con el impulso de decir algo en su defensa, pero las miradas frías y llenas de disgusto de los demás reclusos lo hicieron callar. ¿Para qué hablar si ya lo habían condenado? Cualquier palabra sería vista como una excusa vacía, un intento de justificar lo que, para ellos, era imperdonable. La verdad no importa cuando la mente ya ha emitido su veredicto. Así que, resignado, tomó su viejo bolso y se dirigió hacia el baño, el lugar donde pasaría el resto de su condena. 10 años. Una eternidad para un hombre de su edad. ¿Aguantaría lo suficiente como para ver la libertad? ¿O su celda sería su tumba? La incertidumbre lo abrumaba. Pero lo peor aún estaba por llegar. En las celdas cercanas, un grupo de reclusos, hombres encarcelados por crímenes mucho más oscuros, fueron informados del delito de Danilo. No estaban dispuestos a dejarlo ir tan fácilmente. Decidieron que el anciano necesitaba un escarmiento, una lección que nunca olvidaría. No solo lo aislarían, sino que también lo convertirían en el esclavo del pabellón. Le asignaron tareas humillantes: lavar los calcetines malolientes de todos, limpiar las celdas y fregar los baños. Esa noche, mientras los demás dormían en sus camas incómodas pero aceptables, Danilo improvisó un lugar para dormir cerca del inodoro, usando un montón de cartones sucios como cama. Danilo, un hombre al que la vida ya le había quitado tanto, reflexionaba en silencio mientras sus cansados pies lo sostenían con dificultad. A su edad, era un milagro que aún pudiera mantenerse en pie. Todos los vecinos de su generación habían fallecido, o estaban postrados en una cama, incapaces de valerse por sí mismos. Él, sin embargo, aún caminaba, aunque cada paso le costaba más esfuerzo del que estaba dispuesto a admitir. Las tareas del hogar se habían convertido en una carga insoportable. Su cuerpo, frágil y agotado, apenas le permitía moverse, y lo poco que hacía, lo hacía con lentitud desesperante. Ya no podía cuidar el campo de cultivo que alguna vez floreció bajo su mano atenta. Hace años, ese campo era su orgullo. Las cosechas eran abundantes, pero nunca llegó a ser un comerciante porque su trabajo le absorbía demasiado tiempo. Los últimos años habían sido especialmente duros. Quería renovar su casa, hacerla más acogedora, pero su escasa pensión no alcanzaba para nada. Comer era más importante que no pasar frío. Así, poco a poco, el gran campo que una vez cultivaba con tanto esmero, fue cayendo en el abandono. Había pensado en alquilar la tierra para ganar algo de dinero, una solución que parecía razonable. Pero justo cuando estaba considerando esa opción, todo cambió. La cárcel se cruzó en su camino antes de que pudiera llevar a cabo su plan.
¿Pero qué lo había llevado hasta allí? ¿Cuál fue su error fatal? Un día, cuando estaba en su casa, un vecino nuevo en la zona se acercó, observando con curiosidad las plantas y arbustos que crecían en su terreno. «Tiene muchas plantas y arbustos interesantes, señor», comentó el vecino, señalando hacia los terrenos cubiertos de verde. Danilo, sin darle demasiada importancia, se encogió de hombros. «No las planté yo», respondió con indiferencia. «Han crecido solas con el tiempo. He escuchado que la pomada hecha con esta hierba es excelente para las articulaciones», comentó el vecino, con una sonrisa de satisfacción, mientras inspeccionaba el terreno. «¿Me vendes un poco de esta hierba?», exclamó de repente, como si hubiese encontrado un tesoro oculto. Danilo se quedó perplejo por la solicitud. ¿Vender hierba? Pensó que era una petición extraña, pero nada que le preocupara demasiado. «Bueno, si solo son hierbas», respondió el anciano con calma. «Tómalas, son tuyas». Danilo, sabiendo que muchas plantas crecían solas, y algunas de ellas podían tener propiedades medicinales, no veía ningún problema en dejar que su vecino se las llevara. Después de todo, él mismo podría necesitarlas en algún momento, aunque nunca les había prestado demasiada atención. El joven, agradecido, sacó un cuchillo de su bolsillo y comenzó a cortar las plantas con una precisión casi profesional. Danilo lo observaba, algo avergonzado de cómo había dejado que su campo llegara a ese estado, lleno de maleza. Mientras el vecino ataba cuidadosamente las hierbas con una cuerda, algo inesperado sucedió. El joven deslizó unos billetes en el bolsillo de Danilo. El anciano inmediatamente protestó, intentando devolver el dinero. «No lo necesito, no hace falta que me pagues por estas hierbas», dijo, pero el joven sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Tranquilo, viejo. La medicina hubiera sido mucho más cara en la farmacia. Considéralo un pequeño favor». Danilo se quedó pensativo por un momento. Bueno, no es mucho dinero, pensó, así que no insistió más. Pero lo que parecía un gesto inofensivo pronto se convirtió en una pesadilla. Mientras el anciano regresaba lentamente hacia su casa, satisfecho de haber ayudado a su vecino, 5 hombres vestidos de civil aparecieron de repente, corriendo hacia él. Danilo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo rodearan. Sin mediar palabra, lo esposaron con rudeza, sus rostros inmutables. «Estás bajo arresto», dijo uno de ellos, con voz dura. «Eres sospechoso de vender sustancias ilícitas». Danilo estaba convencido de que todo era un terrible malentendido. «Esto no puede estar pasando», pensó mientras miraba desconcertado a los oficiales. Sin embargo, la realidad pronto lo golpeó con dureza cuando, frente a varios testigos, uno de los policías encontró el dinero en su bolsillo. «Muy bien, señor, tendrá que acompañarnos a la comisaría», dijo el oficial, con voz implacable. Lo que Danilo no sabía es que había caído en una trampa. La venta de esas plantas había sido parte de una compra de prueba, organizada por las autoridades, y todo había sido grabado. Las plantas que él pensaba inofensivas no lo eran en absoluto. Se trataba de hierbas con efectos alucinógenos y adictivos, algo que Danilo jamás habría imaginado. El anciano intentó explicar que no sabía cómo esas plantas habían crecido en su campo, que nunca cultivaría nada ilegal, pero sus palabras caían en oídos sordos. Los ojos del oficial brillaron con escepticismo mientras inspeccionaba el terreno. «Mire aquí», dijo el policía, señalando un área oculta detrás de unos arbustos. «Hay más de esta hierba plantada, y no está creciendo de manera accidental». Danilo sintió un nudo en el estómago. Lo peor no era solo que esas plantas estaban allí, sino que había recibido dinero por ellas. El peso de la acusación era abrumador. Uno de los oficiales lo miró con frialdad. «¿Quién sabe cuánto tiempo llevas en este negocio, viejo?».
¿Pretendes que te creamos cuando dices que estas plantas aparecieron por arte de magia? Danilo abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. ¿De qué serviría excusarse ahora? La verdad parecía insignificante frente a las pruebas que lo incriminaban. Y lo peor de todo, no había nadie que lo defendiera. Los vecinos, aquellos con los que solía intercambiar saludos amables cada día, ahora lo miraban con recelo y decepción. Siempre creyeron que era una buena persona, pero la duda se había sembrado. ¿Lo haría en silencio todo este tiempo?, preguntó alguien, susurrando a otro. Podría ser, fue la respuesta. La pensión es pequeña. Tal vez necesitaba el dinero. El anciano Danilo fue llevado a la comisaría, con el corazón pesado por la traición y la incomprensión. Así es la vida, pensó amargamente. Crees que todo está bien, hasta que de repente todo cambia de la peor manera. La vida, pensó Danilo mientras intentaba poner orden en sus pensamientos. La vida siempre tiene una manera cruel de sorprenderte cuando menos lo esperas. Ahora, ¿qué podía hacer? El comportamiento de su vecino, ese hombre que lo había incriminado, lo desconcertaba profundamente. ¿Por qué lo habría hecho? Puso el dinero en su bolsillo a propósito, eso estaba claro, pero las razones seguían siendo un misterio para Danilo. Sus cavilaciones fueron bruscamente interrumpidas por una patada en las costillas. El anciano se levantó dolorido, solo para ver de nuevo al joven de voz ronca, y su pandilla acercándose con sonrisas burlonas. Esto es solo una advertencia, dijo el joven, su voz cargada de amenaza. Esta noche, dentro de unas horas, unos amigos vendrán a visitarte, y bailarás para ellos, así que prepárate. Danilo, agotado y somnoliento, pensó que solo estaban jugando. Seguramente no hablaban en serio, pensó. Lo mejor era mantenerse en su lugar y no causar problemas. Había aprendido esa lección con los años. No atraer atención indeseada. Mientras trataba de no pensar en las amenazas, su mente lo llevó de vuelta a su pasado. Danilo, en su juventud, tenía una vida que en su momento consideraba estable. Tenía un buen empleo, y un día, se casó con la mujer que creía sería su compañera de vida. Pero todo cambió cuando descubrió que no podía tener hijos. Aquella revelación lo devastó. Poco después, su esposa lo abandonó, dejando una nota cruel que explicaba que había encontrado a otro hombre, uno que podría darle la familia que él no podía. Se llevó consigo todos sus ahorros, dejando a Danilo no solo sin dinero, sino con el corazón destrozado. Desde entonces, Danilo había optado por la soledad. La decepción fue tan profunda, que decidió no permitir que nadie más entrara en su vida, por temor a que el dolor se repitiera. No tenía hermanos que lo apoyaran. Su madre había fallecido cuando él era solo un niño, y su padre lo había abandonado antes de que siquiera naciera. Durante muchos años, Danilo se había entregado completamente a su trabajo. Tras su jubilación, soñaba con tener una vejez tranquila, un retiro en paz. Pero el destino tenía otros planes. Esa noche, agotado tanto física como mentalmente, Danilo se quedó dormido. Sin embargo, su descanso fue breve. Fue despertado abruptamente por el estruendoso sonido de las rejas abriéndose. Los invitados habían llegado. Una patada fuerte lo sacó de su sueño. «Vamos, viejo, levántate», gritó uno de los hombres mientras lo arrastraban fuera de su improvisada cama. Su bolsa cayó al suelo, esparciendo sus pertenencias por el piso de la celda. Danilo, aunque cansado, sabía que no era una broma. Los muchachos estaban cumpliendo con su amenaza. Pero en lo profundo de su corazón, Danilo ya no tenía nada que perder. Nada podía humillarlo más. O al menos, eso pensaba.
Los convictos irrumpieron en la celda, dispuestos a hacer que el anciano bailara. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue completamente inesperado. El líder del grupo, Cedro, al ver a Danilo, se detuvo en seco, sus ojos abiertos por la sorpresa. Sin una palabra, cayó de rodillas frente al anciano. Danilo miraba desconcertado, sin entender lo que estaba ocurriendo. «¡Ey, jefe! ¿Qué está haciendo?», gritó uno de los hombres. «Levántese». Pero Cedro no se movió. Tomó las manos de Danilo con una mezcla de respeto y gratitud. «¿Eres tú?», murmuró, con la voz temblorosa. Se volvió hacia los otros prisioneros, furioso. «¿Qué demonios están haciendo con este hombre? ¿Han perdido la cabeza? ¿Por qué lo enviaron al baño?». Los prisioneros, sorprendidos por la reacción de su líder, retrocedieron nerviosos. Danilo, completamente confundido, no comprendía lo que estaba sucediendo. Pero entonces, Cedro habló de nuevo, sus palabras resonando en la pequeña celda. «Este hombre», dijo, con una voz cargada de emoción. «Este hombre es el médico que salvó la vida de mi madre hace más de 20 años». Una noche, Cedro recordó vívidamente la angustia que había sentido cuando su querida madre comenzó a sufrir un dolor agudo en el pecho. Corrieron al hospital, y allí recibió la devastadora noticia. La condición de su madre era extremadamente grave. Necesitaba una operación de urgencia. Pero el problema no era solo la gravedad del procedimiento. Los médicos más jóvenes, asustados por la avanzada edad de la mujer, dudaban. Temían que la cirugía no tuviera éxito, y que la muerte fuera inevitable. En medio de esa incertidumbre, Danilo López, un cirujano experimentado que estaba a punto de jubilarse, fue el único que dio un paso al frente. Aceptó el riesgo sin dudarlo. Aquella intervención delicada fue lo que le permitió a la madre de Cedro sobrevivir. Si no hubiera sido por la valentía de Danilo, los demás médicos la habrían desahuciado, enviándola al otro mundo antes de tiempo. Cedro nunca olvidó ese gesto. Intentó pagar a Danilo por salvar la vida de su madre, pero el médico se negó rotundamente. Sabía que la familia de Cedro era pobre, y necesitaban cada centavo para mantenerse. Danilo no podía, en conciencia, aceptar ese dinero. Mientras Cedro relataba esta historia, los convictos que habían llegado con intenciones violentas quedaron en silencio. Uno a uno, abandonaron la celda, dejando a Danilo solo con Cedro. Había un respeto palpable en el aire. Después de que los demás se marcharan, Cedro, con la voz un poco más suave y cargada de emoción, compartió su propia historia reciente. Le contó a Danilo que su madre había fallecido hace poco, pero que los años que vivió tras la operación fueron los más felices que había tenido. A pesar de la tristeza de su partida, fue el impacto de su muerte lo que sumió a Cedro en una profunda depresión. Sin saber cómo manejar su dolor, comenzó a beber y a experimentar con sustancias, lo que lo llevó por un camino oscuro. Perdió su empleo, y al no poder pagar el alquiler, terminó viviendo en la calle. Finalmente, la desesperación lo empujó a cometer un robo. Fue detenido, y sin ningún otro recurso, fue enviado a prisión. Un mes después de ser liberado, Cedro, un hombre que había compartido celda con Danilo, decidió investigar lo que realmente había sucedido con el anciano. No le dijo nada a Danilo sobre sus intenciones, pero estaba decidido a descubrir la verdad. Al salir de la prisión, la primera parada de Cedro fue la casa de Danilo. Quería comprender qué había ocurrido realmente. Al acercarse a la ventana de la pequeña casa, algo llamó la atención de Cedro. Había algo extraño en la disposición de las cosas. Mientras observaba más de cerca, todo se hizo claro. El vecino de Danilo lo había incriminado. ¿Pero por qué? Con el tiempo, el caso de Danilo fue reabierto gracias a las nuevas pruebas que Cedro ayudó a reunir.
La verdad finalmente salió a la luz. El vecino de Danilo, que había mantenido un perfil bajo todo el tiempo, en realidad estaba involucrado en algo mucho más oscuro. Tenía un laboratorio clandestino de sustancias ilegales operando justo al lado de la casa de Danilo, y la presencia del anciano médico, que solía pasar gran parte de su tiempo al aire libre, paseando por su terreno, era una amenaza constante para él. Danilo, sin saberlo, estaba demasiado cerca de descubrir la verdad. El vecino, temeroso de que Danilo pudiera meter la nariz donde no debía, decidió actuar. Poner fin a la vida del anciano era demasiado arriesgado, así que optó por una alternativa más astuta: deshacerse de él mediante una trampa. Durante la noche, el vecino sembró cuidadosamente las hierbas ilegales en el campo de Danilo, sabiendo que tarde o temprano la policía lo descubriría. Y así fue. Al día siguiente, el vecino denunció a Danilo a las autoridades, presentándolo como el culpable, cubriendo así sus propios actos ilícitos. El anciano, sin sospechar nada, fue acusado y llevado a prisión, mientras que el verdadero criminal seguía operando en las sombras. Finalmente, después de 6 largos meses, Danilo salió en libertad. Al despedirse de los reos, recibió una mezcla de respeto y gratitud. Había sobrevivido a un infierno, pero su viaje aún no había terminado. Cuando llegó a su casa, se quedó sin palabras. No la reconoció al principio. La fachada deteriorada había sido restaurada, el jardín descuidado había vuelto a florecer, y cada rincón de su hogar parecía respirar vida nueva. Todo gracias a Cedro. El anciano se conmovió profundamente, sin saber cómo expresar su gratitud. Pero Cedro, de pie frente a él, sonrió, y dijo simplemente: «No me debes nada. Solo devolví lo bueno que hiciste hace más de 20 años por mi madre». Aunque Cedro había tenido una vida caótica, llena de errores y tropiezos, Danilo le había enseñado algo invaluable. Si haces el bien volverá a ti. Pero si haces el mal te perseguirá. Esas palabras resonaron en lo más profundo de Cedro, quien comprendió que si seguía por el camino oscuro, su destino sería desastroso. Fue entonces cuando decidió cambiar. Cedro comenzó a visitar a Danilo con frecuencia, buscando consejo y compañía. Con el tiempo, la relación entre ambos se fortaleció. Danilo, que había pasado la mayor parte de su vida en soledad, empezó a ver a Cedro no solo como un amigo, sino como el hijo que nunca tuvo. Esa relación trajo una alegría inesperada a su vida. El ego que anheló durante toda su vida. La historia de Danilo nos enseña una poderosa lección sobre el poder de la bondad y las consecuencias de nuestras acciones. A lo largo de su vida, Danilo, sin esperar nada a cambio, ayudó a quienes lo necesitaban. Y aunque pasó por momentos de injusticia y sufrimiento, al final, su bondad regresó a él de formas inesperadas. Nos muestra que hacer el bien, incluso en los momentos más difíciles, siempre tiene su recompensa. El mal puede perseguir a quienes eligen ese camino, pero las buenas acciones, por más pequeñas que sean, tienen la capacidad de cambiar vidas y regresar multiplicadas en el momento menos esperado.